Muy bien, vamos a ver entonces la cinética de las reacciones nucleares, para lo cual necesitamos hacer una breve introducción de qué son las reacciones nucleares y sobre todo qué diferencias tienen con las reacciones químicas ordinarias que vimos hasta ahora. Fíjense, las reacciones químicas ordinarias que planteábamos. Planteábamos que se transferían electrones o que se compartían electrones y no le dábamos ninguna importancia a los neutrones que había en el núcleo de los átomos que reaccionaban. En estas reacciones, los isótopos de un mismo elemento, que son aquellos elementos que tienen el mismo número atómico y diferente número másico porque poseen distinta cantidad de neutrones, sufren las mismas reacciones químicas. O sea, no importa el número de neutrones, todos los elementos, dependiendo del número atómico, sufren determinadas reacciones químicas. En las reacciones químicas ordinarias no existe la transmutación. La transmutación es la conversión de un elemento en otro. Uno de los sueños dorados de la alquimia, que querían transformar elementos ordinarios en metales preciosos, obviamente nunca lo lograron. Y lo que tiene que ver mucho con la aplicación de las reacciones nucleares es que los cambios de energía en estas reacciones nucleares son mucho más grandes que los cambios de energía en las reacciones químicas ordinarias. Entonces, las reacciones nucleares tienen que ver con las partículas que hay en el núcleo que pueden reaccionar espontáneamente o inducidas por bombardeo con otras partículas. Y de esta forma, como está cambiando el número de partículas en el núcleo, puede cambiar el número de protones, y si esto ocurre, se pueden formar elementos distintos por emisión de estas partículas del núcleo. Bueno, como les dije recién, es re interesante la vida de Madame Curie, que descubrió la radioactividad. Acá la tenemos en una foto en su laboratorio, creo que es la Sorbona de París, donde logró aislar y detectar elementos radiactivos. ¿Qué hacía? Hacía química analítica Madame Curie. Precipitaba cosas, precipitaba sales con carbonatos, con cloruros, con sulfuros, y de esa manera logró aislar eh, el radio y el polonio. El polonio no logró aislarlo, pero sí lo pudo identificar, pero no logró aislarlo, se pudo aislar mucho mayor. ¿Por qué son estos elementos radioactivos son tan difíciles de aislar? Porque viven muy poco, tienen vidas medias muy pequeñas. ¿Recuerdan la vida media? La vida media es el tiempo que tarda la concentración de un reactivo en disminuir a la mitad. Entonces, para una reacción de orden 1, que es como son todas las reacciones nucleares que vamos a ver, la vida media sabemos que es inversamente proporcional a la constante de velocidad y por lo tanto, si la vida media es pequeña, quiere decir que la constante de velocidad es muy alta. Es decir, estos elementos reaccionan muy rápidamente y por lo general son inestables. Bien, un poquito de historia. Cómo se descubre la radioactividad. En 1895, antes del átomo de Bohr, apareció accidentalmente el efecto de las sales de uranio, el efecto de la luz sobre las sales de uranio, que es un material que enseguida fue reconocido como un material radioactivo, y luego comienzan las investigaciones de Marie Pierre Curie, que sugieren por primera vez que la radioactividad era un fenómeno asociado con el átomo. Y analizando muestras de minerales de uranio, propusieron la existencia del polonio, que tiene Z igual a 84, y sería más radioactivo que el mismo uranio. Y uranio, como les conté hace un ratito, este material
este elemento no pudo ser aislado por Madame Curie, que sí logró aislar el radio. Le costó muchísimo aislar el radio y caracterizarlo, pudo determinar su peso atómico, y para ello tuvo que analizar químicamente 8 toneladas de uranio en lotes de 20 kilogramos. Imagínense lo que fue eso. Realmente fue una vida dedicada a la ciencia, la de Marie Curie. Bueno, aquí tenemos un mineral de radio, el primer elemento radiactivo que fue aislado. El radio pertenece al grupo 2, o sea, desde el punto de vista químico, tiene propiedades similares a los elementos del grupo 2, pero es radiactivo. Este término radiactividad o radioactividad fue propuesto por Marie Curie para describir la emisión de radiación ionizante. Radiación ionizante. ¿Qué quiere decir esto? Es radiación que produce iones al interaccionar con la materia. Y debido a su alta energía, puede romper enlaces químicos. Imagínense entonces lo que hace la radioactividad en los seres vivos. Si es capaz de romper enlaces químicos y de interaccionar con la materia. Bueno, esta radiación ionizante puede estar formada por partículas o no. Y aquí tenemos un cuadro con los distintos tipos de radiación ionizante que se pueden producir de manera natural en los elementos pesados. El daño que pueden provocar al interaccionar con los seres vivos dependerá de la penetración y de la velocidad que tiene que ver con esta radiación ionizante. Bueno, las partículas alfa, vamos a caracterizarlas en la otra diapositiva, tienen cómo se originan estas partículas en el núcleo, pero lo que quiero ir viendo desde ahora, desde esta diapositiva, es esta partecita, este recuadro, que es cómo se balancean las reacciones nucleares. Las partículas alfa son núcleos de helio. Núcleos de helio. El helio tiene número atómico 2 y tiene 2 neutrones, por lo tanto el número másico es 4. Fíjense, en esta reacción se muestra la emisión alfa del radio 226, porque hay otros isótopos. El radio 226, que tiene número atómico 88, es decir, esto quiere decir 88 protones en el núcleo, y tiene 226 menos 88 neutrones, por emisión alfa da radón de número atómico 86 y número másico 222. Y como la emisión alfa está caracterizada por partículas de helio, la escribimos así. Las partículas de helio tienen número másico 4 y número atómico 2. En una reacción nuclear, lo que tiene que estar balanceado, igualado, así como en una reacción química ordinaria, igualan la cantidad de átomos de un mismo elemento de un lado y del otro de la ecuación, acá se tiene que cumplir la igualdad de los números másicos y los números atómicos. Entonces, el radio tiene número másico 226, los productos tienen que sumar con sus números másicos la misma cantidad. Lo mismo con el número atómico. El radón tiene un número másico 222 más 4 del helio o de las partículas alfa da 226. Y lo mismo pasa con el número atómico. Al número atómico del radón le sumamos 2 y eso da 88. Todas estas partículas se originan en el núcleo. La emisión beta, la radiación beta son electrones, pero son electrones que se forman en el núcleo, no que están en los orbitales de ese átomo, sino que se forman en el núcleo. Y acá el electrón obviamente no tiene número másico, no tiene neutrones,
tiene carga -1, por eso el número atómico le ponemos -1, y cuando balanceamos una reacción nuclear en la cual se emiten partículas beta, lo que hacemos es escribir el electrón de esta forma y balancear nuevamente número másico y número atómico. Bueno, otro caso interesante es el de captura electrónica. En este caso, un núcleo toma un electrón de la órbita externa, de la órbita interna más próxima, por lo general es de n-1, y lo captura. Con lo cual, fíjense lo que pasa. Disminuye su número atómico. ¿Por qué disminuye su número atómico? Porque este electrón reacciona con un protón en el núcleo y se convierte en un neutrón. O sea, es como que neutraliza un protón. Bueno, de esta forma se pueden explicar todas las radiaciones ionizantes formadas por partículas. Cuando hay radiación ionizante, que es únicamente radiación, como los rayos gamma, por ejemplo, simplemente es el decaimiento de núcleos excitados, y fíjense, en este caso tenemos el cobalto, esa excitación, ese exceso de energía que tiene el átomo de cobalto, se emite como radiación, en este caso radiación gamma, y el átomo vuelve a su estado estable. Bueno, la velocidad está puesta en comparación con la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la octava metros sobre segundo, y la penetración tiene que ver con la cantidad de iones que forman estas partículas cuando interaccionan con la materia. Bueno, aquí tienen cómo se explica cada tipo de emisión dentro del núcleo de un átomo. Por ejemplo, la emisión de partículas alfa, que dijimos que eran núcleos de helio, se puede ver como la emisión de 2 protones y 2 neutrones de un núcleo radioactivo. O sea, un núcleo radioactivo en algún momento emite 2 protones y 2 neutrones, y esos 2 protones y 2 neutrones dan lugar a un núcleo de helio. En las partículas beta, que son electrones formados en el núcleo, se puede considerar que un neutrón dentro del núcleo se convierte espontáneamente en un protón y un electrón. El protón permanece en el núcleo y el electrón sale como partícula beta. Así como hay partículas beta negativas, que son electrones, también hay positrones, que son exactamente iguales a los electrones, pero tienen carga positiva. Los positrones son la antipartícula del electrón. Sí, lo que pasa que eso tiene que ver más con cosas que tienen que ver con la física. Acá simplemente es radiación. Sí, Es por eso. radiación de partículas. Y se puede decir que en el núcleo se originan por la conversión de un protón en un neutrón. El neutrón queda en el núcleo y el positrón sale. El protón sale. A ver, lo vemos acá. Sale el electrón, el protón queda en el núcleo. No, el neutrón. A ver, ¿qué dije? Se convierte un protón en un neutrón. En un neutrón y un electrón, obviamente. Entonces, el electrón sale del núcleo. Acá estamos. El electrón sale del núcleo y como queda un neutrón,
sale un protón también, aparentemente. Bueno, no sé si está bien eso que está escrito ahí, pero es un electrón que sale del núcleo, pero tiene carga positiva, ese es el tema. Es un electrón, pero tiene carga positiva. Bueno, entonces lo que me importa de esto es que sepan escribir una reacción nuclear y balancearla. ¿Por qué lo necesitamos? Porque vamos a ver la cinética de estas reacciones nucleares. Entonces, supónganse que les piden en algún momento que escriban ecuaciones nucleares que representen la emisión de partículas alfa por radón 222. Obviamente no vamos a necesitar que nos especifiquen el número atómico Z. ¿Por qué? Porque lo vamos a buscar en la tabla periódica. Entonces, escribimos la ecuación química, radón, o sea, lo buscamos en la tabla periódica, tiene número atómico 86, y sabemos que es el isótopo de número másico 222, y sabemos que se descompone en esta reacción en particular, que nos interesa balancear, emitiendo una partícula alfa. Entonces nos queda por identificar qué otra cosa se forma. Esta otra cosa que se forma, este otro elemento, va a tener número atómico 84 y número másico 218, para que se conserven la igualdad entre estas dos características de los núclidos. Así se llaman cuando en un elemento se especifica el número másico y el número atómico. Y entonces, si buscamos en la tabla periódica el elemento de número atómico 84, encontramos que es el polonio, otro elemento radioactivo que tuvo mucho que ver con el descubrimiento de la radioactividad por Madame Curie. De hecho, nunca logró aislarlo porque está presente en cantidades sumamente pequeñas en el uranio, en los minerales de uranio. Aquí hay otro ejemplo, pero tiene que ver con la desintegración radioactiva de bismuto 215 a polonio 215. Y entonces, como el número atómico del polonio es 84 y el del bismuto es 83, esta partícula tiene que tener un número atómico negativo y número másico 0, y son los rayos beta, que son los electrones. Bueno, de esta manera es realmente fácil, simplemente tienen que saber qué es una partícula alfa, qué es una partícula beta, cómo se escriben en esta forma de núclidos los protones, los neutrones y los electrones y también los positrones, y de esa forma pueden balancear cualquier ecuación química nuclear. Esto es lo que les decía recién, cuando un átomo, un elemento, un núcleo, se describe de esta forma, especificando el número atómico y el número másico, se llama núcleo. Los diferentes núcleos de un mismo elemento se llaman isótopos. Estos isótopos radioactivos son núcleos inestables que se forman por lo general por encima del número atómico 83. O sea, el bismuto es el núcleo estable que tiene el número atómico y el número de masa más alto. O sea, para este número atómico 83, el bismuto es el núcleo estable con el mayor número másico. Por encima de Z83, los elementos son radioactivos, que son los elementos que están abajo de los grupos y que nosotros por lo general no los vemos a las reacciones químicas que tratamos. ¿Por qué? Porque son inestables. Viven tan poco que a no ser que se tenga interés en una aplicación o en algo que tiene que ver con esto de la radioactividad, por lo general no se le realizan reacciones químicas ordinarias.
Bien, acá tenemos entonces el comienzo de una cadena de desintegración radioactiva. ¿Por qué? Porque los elementos pesados, entonces con número atómico mayor que 83, tienden a emitir radiación espontáneamente, radiación ionizante. Y en esa emisión de radiación ionizante pueden formar otros núcleos. Obviamente esos elementos tienden a estabilizarse. Todo siempre tiende al estado de menor energía. Y para estabilizarse se tienen que convertir en núcleos estables. Y entonces lo que tenemos son cadenas de desintegración radioactiva. O sea, como caminitos que siguen los núcleos pesados radioactivos para estabilizarse. Y en esas cadenas hay emisiones alfa, hay emisiones beta, puede haber emisión de positrones, puede haber emisión de rayos gamma. El tema es que esa cadena de desintegración radioactiva termina en un elemento estable. En este caso el plomo, que como ven tiene el número 82, o sea, estamos por debajo del 83. 83 marca el mayor número atómico a partir del cual los elementos emiten radiación espontáneamente. Bueno, acá tenemos los dos primeros pasos de esta cadena de desintegración radioactiva del uranio 238. En el primer caso es la emisión de una partícula alfa, en el segundo caso la emisión de una partícula beta, pero hay una serie de reacciones que continúan hasta que se convierte en el elemento estable, que en este caso es el plomo. También hay reacciones nucleares que se inducen artificialmente. Y ahí eso tiene que ver con las aplicaciones, tanto en el nivel bélico como energético. Y para inducir radiactividad o reacciones nucleares de manera artificial, lo que se hace es bombardear el núcleo con partículas pequeñas de alta energía, que pueden ser partículas alfa o neutrones. En este caso, tenemos el cobalto, número atómico 27, sería un núclido estable. Se lo bombardea con neutrones y entonces la reacción implica la conversión de cobalto en manganeso y la emisión de partículas alfa. Bueno, hay montones de este tipo de reacciones artificiales. No las tienen que saber de memoria, simplemente se las vamos a plantear. No hay una característica de las reacciones nucleares. Lo único que tienen que saber hacer es balancearlas y poder identificar las partículas que tienen que ver con la emisión de radiación. Bueno, se puede entonces ver que si se hace un gráfico de número de neutrones, es el eje Y, número de neutrones, versus número de protones. Acá tenemos, esta línea representa la igualdad entre estos dos números, estas dos cantidades, y vemos que todos los elementos se ubican de esta forma, ¿no? Y pueden formar un cinturón de estabilidad. Pero todos los núcleos con Z mayor que 83 son inestables. ¿Qué pasa entonces cuando un núcleo está por encima o está por debajo del cinturón de estabilidad? Si está por encima del cinturón de estabilidad, quiere decir que tiene demasiados neutrones. Y si está por debajo del cinturón de estabilidad, quiere decir que tiene demasiados protones. Y entonces de ahí se puede deducir la forma de decaimiento de ese núcleo, si bien no es tan así, ¿no? Entonces, núcleos que están por encima del cinturón de estabilidad tienen demasiados neutrones y entonces tienden a decaer emitiendo partículas beta, que dijimos que eran electrones de alta energía. Esta es la diferencia por ahí con los electrones ordinarios.
que se originan cuando un neutrón se convierte espontáneamente en un protón y un electrón. Entonces, de esa manera se aumenta el número de protones en el núcleo y se logra la estabilidad, al menos parcial. El elemento va decayendo hasta estabilizarse y formar un núcleo estable. Si el núcleo está por debajo del cinturón de estabilidad, en el caso ese, tienden a estabilizarse por la emisión de positrones, que es la conversión de un protón en un neutrón. O sea, el tema es que ganen neutrones para estabilizarse. La otra forma es captura electrónica, donde dijimos que se absorbe un electrón de una órbita próxima, y ese electrón provoca que un protón en el núcleo se convierta en un neutrón. Bueno, pero vamos a lo nuestro, que tiene que ver con la cinética de las reacciones nucleares. En una reacción nuclear se habla de un núcleo padre o de un núcleo progenitor y de un núcleo hijo. Acá tenemos el núcleo padre o progenitor con los protones y los neutrones dentro del núcleo. ¿Se acuerdan que hace mucho, cuando hablamos del núcleo atómico, dijimos cómo se soporta una zona del átomo tan pequeña con muchas cargas positivas adentro? ¿Cómo es que ese núcleo es estable cuando hay cargas positivas que no están neutralizadas? Bueno, la manera de estabilizar ese núcleo es con protones, con neutrones. O sea, los neutrones son los que permiten que ese núcleo sea estable. Entonces, en una reacción de decaimiento radioactivo, un núcleo padre se transforma en un núcleo hijo y en una partícula que puede ser alfa, beta, lo que sea. Entonces tenemos la terminología núcleo progenitor, núcleo hijo, y lo importante es que todas estas reacciones tienen cinéticas de orden 1. ¿Por qué? Porque pueden verse como reacciones elementales, y entonces el coeficiente estequiométrico que tiene que ver con esta reacción, para el reactivo, en este caso uranio 238, es 1, y la reacción es de orden 1. Todas las reacciones nucleares tienen cinéticas de orden 1 porque se pueden considerar etapas elementales. Obviamente hay reacciones nucleares en cadena, y eso es lo que tiene que ver con las series de decaimiento. Muy bien, entonces los radionúcleos, que es otra forma de llamar a los núcleos radioactivos, son inestables y tienden a decaer de varias maneras para dar un núcleo diferente. El término hijo se utiliza para describir los nuevos núcleos. Por ejemplo, el torio 234 es hijo del uranio 238. Esta reacción la escribimos en una de las diapositivas anteriores, que el uranio 238 daba torio. Tiene que ver con la cadena de desintegración radioactiva del uranio 238. Si tengo un uranio con otro número amásico, 234, 236, tendrá otra cadena de desintegración radioactiva. También se habla a veces de cadenas de desintegración radioactiva en nucleosíqueos, por ejemplo, el polonio, el torio. Pero bueno, se puede establecer en cada proceso de estos un núcleo progenitor y un núcleo hijo. ¿Y qué es lo importante también? ¿Y por qué se pudo descubrir el radio y el polonio en un mismo mineral? Porque en un esquema de decaimiento radioactivo, todos los hijos están presentes porque se están formando y descomponiendo todo el tiempo. Entonces podemos decir que el proceso de decaimiento radioactivo solo depende de la estabilidad del núcleo, es decir, de la posición de ese núcleo en relación al cinturón de estabilidad que vimos recién,
La ley de velocidad es de orden 1 y las velocidades de desintegración radioactiva por lo general se denomina actividad. Actividad. O sea, seguimos con lo mismo que aprendimos en cinética, tenemos una velocidad, en este caso es una velocidad de desintegración radioactiva, y por lo general la llamamos actividad, y eso depende, es proporcional al número de núcleos radioactivos, que en este caso es N mayúscula, así se denomina el número de núcleos radioactivos, y K es la constante de desintegración. Esta ley de velocidad es la que vieron para las reacciones de orden 1. El logaritmo natural de la concentración de núcleos radioactivos a un tiempo t, dividida la concentración de núcleos radioactivos inicial, es igual a menos K por el tiempo. Lo único que tienen que hacer es cambiar un poquito la nomenclatura y reemplazar velocidad de desintegración por actividad, concentración por número de núcleos radioactivos. En este caso, y tampoco es necesario en el caso de la cinética común, no es necesario, a diferencia de lo que pasa en el equilibrio, que estas concentraciones o cantidades de reactivos estén en moles por litro. Pueden ser gramos, pueden ser número de núcleos radiactivos, puede ser cualquier cosa, siempre que denote una cierta cantidad de reactivos. Eso es una diferencia importante con el equilibrio químico, donde sí o sí se tiene que expresar la concentración y en moles por litro. Bueno, entonces, acá tenemos la serie radiactiva del uranio con todos los procesos, no nos interesa demasiado. Y en general todas estas series radioactivas se originan con un isótopo de vida media larga. Los isótopos que inician una serie de desintegración radioactiva tienen una vida media larga. Por lo general, las desintegraciones radioactivas se describen en términos del tiempo de vida media, que ya también una ecuación que ya vimos, el tiempo de vida media para una reacción de orden 1 es logaritmo natural de 2 sobre K, y se conocen las vidas medias de muchos núcleos radioactivos. Acá también está indicado el modo por el cual decaen. Fíjense que las vidas medias para estos elementos primeros, polonio, talio, uranio, son muy, muy pequeñas. Y para otros núcleos radioactivos son de años. Aparecen acá también isótopos de elementos que tienen número atómico menor que 83. Número, ¿ven? El uranio 238 tiene un tiempo de vida media de 10 a la 9 años. Obviamente experimenta tranquilamente varias de esas series de desintegración radioactiva hasta que decaen y se forma un elemento estable. Pero también hay elementos de número atómico menor que 83 que emiten radiación. Uno de estos isótopos es el isótopo de carbono 14. Es el único isótopo de carbono que es radioactivo, y vamos a ver una aplicación que tiene que ver con la existencia de este isótopo radioactivo del carbono, que es la aplicación de la determinación de la cantidad de carbono 14 en un cierto material para determinar la edad de ese material. ¿Cómo se hace? Se compara entonces la cantidad de carbono 14
presente en un momento dado con la cantidad normalmente presente de carbono 14 en una sustancia. O sea, normalmente hay un equilibrio, hay una abundancia natural de carbono 14 en el carbono, pero en un momento esa abundancia natural sufre un desequilibrio y entonces comienza a descomponerse el carbono 14 y ya no se regenera más. Y eso es lo que permite averiguar la edad de un objeto. ¿Cómo es el proceso? Esto es una pregunta del seminario. El carbono 14 en realidad se forma en la atmósfera a velocidad constante porque los rayos cósmicos producen neutrones. Esos neutrones reaccionan con átomos de nitrógeno, con núcleos de nitrógeno, y forman el carbono 14 y emiten protones, emiten un protón. Este carbono 14 está en equilibrio con la abundancia natural de carbono 14 que hay en los organismos vivos. O sea, los organismos vivos interaccionan con el ambiente de tal manera que hay una cantidad estacionaria, una cantidad más o menos constante de carbono 14 en los seres vivos. Pero cuando el organismo muere, ese organismo puede ser animal o vegetal, se rompe el equilibrio, la velocidad de desintegración disminuye porque el organismo ya no absorbe más átomos de carbono 14. Ahí tienen un esquemita que explica el equilibrio del carbono 14. Y acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo habla de un trozo de madera encontrado en una zona donde había un enterramiento indio, y para averiguar la edad o el momento en que el árbol fue cortado, el tiempo que transcurrió en que se obtuvo ese trozo de madera, lo que se hace es datarlo, someterlo al proceso de datación con carbono. La actividad, fíjense, actividad, o sea, la velocidad de desintegración radiactiva, en el momento en que se mide, es de 10 desintegraciones. A veces esta palabrita se omite y queda que simplemente son las unidades, están en minutos a la -1, gramos a la -1 a veces y otras veces no necesariamente, pero a veces se omite la palabra desintegraciones que nos ayuda a entender mejor cuál es este dato que nos están dando. O sea, 10 desintegraciones por minuto por gramo de material. Y la actividad justo antes de desaparecer el equilibrio del carbono 14, es decir, la emisión del carbono 14 mientras el material está vivo es de 15 desintegraciones por minuto por gramo de muestra. Y entonces aplicamos la ecuación de orden 1, tenemos n y tenemos n0 de datos, y para conocerla acá, la constante, lo que se usa normalmente es el tiempo de vida media, que es conocida por una gran cantidad de sustancias radiactivas. Y entonces tenemos que ese árbol se cortó hace 3.400 años. Bueno, también tienen un ejercicio de este tipo en la guía. Bueno, acá está este ejercicio, esto es de la guía, así que no lo vamos a resolver. ¿Más o menos se entendió todo esto?